Después del descubrimiento de América en 1492, las primeras colonias españolas se asentaron en La Española, hoy Santo Domingo, en Cuba y en otras islas antillanas. A partir de ahí se expandieron a otras partes del continente. Diego Velázquez, quien a principios del siglo XVI era gobernador de Cuba, organizó diversas expediciones hacia el territorio de lo que hoy es México con fines de conquista. La primera expedición fue realizada por Francisco Hernández de Córdoba en 1517. Sus naves llegaron a Isla Mujeres y recorrieron las costas de la península de Yucatán. Francisco Hernández de Córdoba descubrió varias poblaciones y entabló batallas contra grupos indígenas, pero siempre fue derrotado. Juan de Grijalva dirigió la segunda expedición a través del Golfo de México que tuvo lugar en 1518. Grijalva se enteró, a través de los indígenas, de la existencia de un lugar extremadamente rico llamado México. A su regreso a Cuba, logró interesar al gobernador Diego Velázquez en este lugar lleno de riquezas. Diego Fernández encomendó entonces a Hernán Cortés una tercera expedición con fines exploratorios de esta gran tierra desconocida. Cortés salió de Cuba en 1519 con dirección a Cozumel. Una vez ahí, continuó su viaje hacia Tabasco, en donde tuvo enfrentamientos con los indígenas y logró vencerlos. Estos, como muestra de su misión, entregaron a los españoles una gran cantidad de presentes, entre los cuales había 20 mujeres. Una de ellas, Malintzin o Marina, como después fue bautizada, sería la mujer que hoy conocemos como la Malinche. Malintzin o Marina llegó a ser la consejera, informante e intérprete del conquistador Hernán Cortés. Alentado por sus triunfos, Hernán Cortés continuó su avance y fundó la Villa Rica de la Veracruz, con lo cual logró su independencia del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, quien aún lo esperaba de regreso. La conquista de Tenochtitlan. Después de la fundación de Veracruz, Cortés continuó avanzando y llegó a Zempoala, que era entonces la capital de los totonacas. Ahí se enteró a través del cacique que estos pueblos eran sometidos por Moctezuma y debían pagar tributo a los mexicas y que estaban dispuestos a unirse a los españoles y luchar por su libertad. De esta manera, Cortés realizó alianzas con varias tribus totonacas. Cortés y su gente continuaron su avance y en agosto de 1519 llegaron al Valle de México, específicamente al territorio de los tlaxcaltecas, a quienes lograron someter después de varias batallas. De esta manera, Cortés logró el apoyo de los tlaxcaltecas para enfrentarse más tarde a los mexicas. Los españoles avanzaron entonces hacia Tenochtitlan y el 8 de noviembre fueron recibidos cordialmente por Moctezuma, quien los hospedó en el palacio. A pesar de esta cálida bienvenida, Cortés apresó a Moctezuma y lo retuvo en calidad de prisionero. Esto, por supuesto, generó el descontento entre la población de la Gran Tenochtitlan. Mientras todo esto ocurría, como recordarás, Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, quien había enviado a Cortés en esta tercera expedición, estaba muy enojado de que Cortés no hubiera regresado y se hubiera independizado de él. Y como seguía muy interesado en la conquista de las tierras de México, envió a una cuarta expedición, esta vez comandada por Pánfilo Narváez, con el objeto de apresar a Cortés y regresarlo a Cuba y al mismo tiempo recuperar el control de las tropas españolas. Cuando Cortés se enteró de que Pánfilo de Narváez ya había llegado a Zempoala y tenía la consigna de capturarlo y regresarlo a Cuba, decidió dejar aparte de sus tropas en Tenochtitlan a cargo de Pedro de Alvarado y avanzar él junto con los tlaxcaltecas y otra parte de su gente hacia Zempoala, donde fácilmente pudo vencer a Pánfilo de Narváez. Mientras esto sucedía, en Tenochtitlan más de 700 nobles y altos funcionarios se reunían en el Templo Mayor para una celebración en honor a sus dioses. Estos nobles estaban ataviados con ricos ornamentos de oro y plata, lo que despertó en Pedro Alvarado una incontenible codicia. De esta manera encargó a sus tropas
que asaltaran el templo mayor, mataran a todas las personas que estaban ahí reunidas y se adueñaran de los ornamentos de oro y plata que habían portado. Cuando los habitantes de Tenochtitlan se dieron cuenta de esta sangrienta matanza, se sublevaron y, dirigidos por Cuitláhuac, arremetieron en contra de los españoles. A todo esto, Cortés regresó a Tenochtitlan e intentó apaciguar a los mexicas utilizando a su emperador Moctezuma. Sin embargo, este monarca había perdido ya su autoridad frente a su pueblo y fue apedreado hasta morir. Entonces Cuitláhuac surgió como el nuevo monarca mexica, apoyado por Cuauhtémoc, quien era sobrino de Moctezuma. Ellos dirigieron la rebelión en contra de los españoles. Sin embargo, se desató una epidemia de viruela, traída quizás por algunos de los hombres de Pánfilo de Narváez. Esto ocasionó la muerte de cientos de indígenas, entre ellos Cuitláhuac, quien fue sucedido por Cuauhtémoc. Como la situación se tornaba muy tensa, Cortés intentó salir de Tenochtitlan para establecerse en territorio tlaxcalteca. Sin embargo, la noche del 30 de junio de 1520 fue sorprendido y derrotado por los mexicas, en una batalla en la que murieron más de 400 españoles y 4,000 indios aliados a los españoles. A esta se le conoce como la Noche Triste. Sin embargo, Cortés logró sobrevivir a esta matanza y llegar a territorio tlaxcalteca, desde donde comenzó a reorganizarse para intentar nuevamente la conquista de Tenochtitlan. En diciembre de 1520, Cortés y sus aliados comenzaron la conquista de las poblaciones aledañas a Tenochtitlan, con el objetivo de sitiar a esta gran ciudad. El 30 de mayo de 1521 comenzó el sitio a la Gran Tenochtitlan. Cuando una ciudad está sitiada, como en este caso lo estaba Tenochtitlan, significa que todas las poblaciones que están alrededor de ella forman parte ya del cuerpo enemigo, por lo que los habitantes no pueden salir o las personas que vienen de fuera no pueden entrar a Tenochtitlan sin pasar necesariamente por territorio enemigo. Esto hace que los habitantes de la ciudad se vayan quedando sin provisiones poco a poco hasta que necesiten rendirse para sobrevivir. El sitio de la Gran Tenochtitlan se extendió por 75 días. Como ya habíamos comentado, había habido anteriormente una epidemia de viruela que había acabado con la vida de muchas personas, entre ellos de Cuitláhuac. Los cadáveres de las personas que morían a causa de esta enfermedad continuaban en las calles, lo cual generó aún más enfermos. Esto, aunado a la falta de alimentos y de agua, obligó finalmente a los mexicas a rendirse y entregar la Gran Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Cuauhtémoc fue entonces sometido por los españoles. Inmediatamente Cortés inició la reorganización política de las tierras conquistadas. Tristemente para los indígenas aliados, la victoria sobre los mexicas no les trajo ninguna ventaja, ya que simplemente pasaron del dominio de un pueblo, el pueblo azteca, al dominio de los españoles. Después de la caída de Tenochtitlan, la conquista y sumisión de otros muchos señoríos fue sumamente fácil para los españoles, principalmente porque los indígenas, atemorizados ante la noticia de que estos hombres rubios habían logrado vencer al gran imperio azteca, simple y sencillamente se rendían cuando ellos llegaban. Muchos pueblos nativos se sometieron con facilidad porque simple y sencillamente significaba para ellos, en lugar de pagar tributo a los mexicas, pagarlo ahora a la corona española.